del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Bienvenidos a nuestra asamblea dominical, recordando que el Señor resucitado nos da vida nueva. Y en este día meditaremos, como este ciclo nos propone, una vez más el pasaje del peregrino de Emaús, que nos lleva a encontrarnos con Jesús en medio de nuestras tristezas. Lo primero es que renovemos nuestro bautismo como cada domingo de Pascua, recordando que somos hijos de Dios y que a través de esta agua hemos renacido a la vida eterna. Hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre y pidámosle que esta aspersión de esta agua reavive en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a la vida nueva. Después de cada invocación vamos a responder: bendito seas por siempre, Señor, aleluya. Bendito seas por siempre, Señor, aleluya. Padre celestial, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, Bendito seas por siempre, Señor, aleluya. Cristo Jesús, que renuevas la juventud de la Iglesia en el baño del agua con la palabra de la vida, Bendito seas por siempre, Señor, aleluya. Espíritu Santo, que nos haces renacer de las aguas del bautismo como primicia de la humanidad nueva, Bendito seas por siempre, Señor, aleluya. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renueva las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautismo sean mensajeros y testigos de la Pascua que se renueva incesantemente en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Gloria. Señor.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió el Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor.
y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Cantamos. Aleluya, 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 aleluya. Este es el tercer domingo y ya la tercera semana del tiempo de Pascua, y con alegría, entusiasmo, sorpresa hemos estado acompañando a el Papa León en su visita al África, con misas y celebraciones muy pintorescas, muy vividas. Vemos allá que hasta bailan en misa, ¿no? Cosa que aquí no es así. Digo, aquí si bailan en misa es por otra razón, no porque esté en la liturgia, como la inculturación que tienen ahí en sus rituales y en sus danzas muy propias de los países del África. Y recientemente, dejó Camerún y ahora estaba en Angola. Celebra su primera misa en Angola el Papa León y nos regala esta reflexión con el tema de este evangelio de los discípulos de Emaús. Y por aquí uno de los misioneros de Guadalupe que está aquí en Mérida está emocionado porque él estuvo varios años de misiones en Angola. Entonces dice: estoy siguiendo toda
la misa, toda la visita del Papa a esas tierras, porque me hace recordar cuando yo estuve de misiones ahí. Entonces, pues es una escena que vale la pena recordar. Comento algunas ideas de lo que dijo el Papa en la misa del día de hoy en Angola. Comienza diciendo: con el corazón lleno de gratitud, celebro la Eucaristía entre ustedes. Gracias a Dios por este don y gracias a ustedes por esta bienvenida. En este tercer domingo de Pascua, el Señor nos ha hablado con el Evangelio de los discípulos de Emaús. Dejémonos iluminar por esta palabra viva. Dos discípulos del Señor, con el corazón lastimado y triste, salen de Jerusalén para regresar a Emaús, su aldea. Vieron morir a aquel Jesús en el que habían confiado y al que habían seguido, y ahora decepcionados y derrotados regresan a su casa, y en el camino hablan sobre lo que había ocurrido. Necesitan hablar de ello, volver a contarse entre ellos lo que han visto, compartir lo que han vivido, aunque corren el riesgo de quedarse atrapados en el dolor, cerrados a la esperanza. Hermanos, continúa diciendo el Papa, en esta escena inicial del Evangelio veo reflejada la historia, menciona él, de ese país, dice él la historia de Angola, pero pudiéramos poner ahí la historia de México. No hay mucha diferencia entre lo que dice para ellos y lo que puede decir para nosotros. Piénsenlo para México, porque de la realidad de Angola no creo que conozcamos tanto. Y también piénsenlo para la vida de cada uno. Vean qué hermoso lo que nos dice el Papa. En este inicio del Evangelio veo reflejada esta historia de este país bellísimo, pero lastimado, que tiene hambre y sed de esperanza, de paz y de fraternidad. En efecto, la conversación de los dos discípulos mientras caminan, recordando con tristeza lo que ha sucedido a su maestro, nos trae a la memoria el dolor que ha marcado a este país, con todas las divisiones, violencias, recursos malgastados y pobreza. Así lo dice el Papa. Y que conste que no, muchos han sacado estas frases de contexto, no está respondiéndole a nadie, no está diciendo cosas contra ningún presidente, no está hablando de la realidad de un país. Y como bien dijo el Santo Padre, este mensaje se escribió hace varias semanas, no se escribió hoy. Entonces, si lo vinculan con otras cosas, pues no hay que sacarlo de contexto. Pero insisto, pensémoslo para nuestro país y para nosotros. Cuando se lleva mucho tiempo, continúa diciendo, sumergido en una historia tan marcada por el dolor, se corre el riesgo de sufrir la misma suerte que los discípulos de Emaús, perder la esperanza, quedarse paralizados por el desánimo. Ellos caminan y sin embargo siguen detenidos en los hechos ocurridos 3 días antes, cuando vieron morir a Jesús. Conversan entre ellos, pero sin esperanza de encontrar salida, y continúan hablando de lo que ha sucedido, con la angustia de quienes no saben cómo volver a empezar, ni si es posible hacerlo. Eso que dice el Papa es muy riesgoso, porque quien ha vivido tanto tiempo en el dolor corre el riesgo de quedarse ahí. Todos tenemos heridas, malas experiencias, situaciones complicadas, nuestro país las atraviesa, pero no podemos quedarnos en la tragedia, porque si no nos sumiremos en la tristeza y la desesperanza. Es lo que insiste el Papa diciendo, no nos quedemos en eso. Continúa diciendo, hermanos, la buena nueva del Señor es también para nosotros hoy. Y es esta, Él está vivo, ha resucitado y va a nuestro lado mientras recorremos el camino del sufrimiento y la amargura, abriéndonos los ojos para que podamos reconocer su obra y concediéndonos la gracia de empezar de nuevo y reconstruir el futuro. Eso tenemos que hacer, dejar que Dios nos abra el corazón, los ojos, la esperanza, para salir de esa tristeza. El Señor se acerca a los discípulos desanimados y sin esperanza,
y al hacerse su compañero de camino los ayuda a recomponer los fragmentos de aquella historia, a mirar más allá del dolor y a descubrirles que no están solos en el camino, que les espera un futuro en el que sigue habitando el Dios del amor. Y cuando Él se detiene a cenar con ellos, se sientan a la mesa, parte el pan y entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Y ante esto yo les pregunto también, y pregunto para nosotros, ¿somos capaces de reconocer a Jesús que camina con nosotros en medio de nuestras tristezas, dolores, sufrimientos? ¿O no lo reconocemos? ¿Somos capaces de verlo cuando venimos aquí a misa, a la Eucaristía y se fracciona el pan, sin estar viendo precisamente al sacerdote, sino ver en esos gestos la persona de Jesús que nos da su cuerpo y su sangre? ¿Somos capaces de recibir esto para nuestra propia vida? Nos sigue diciendo el Papa: para nosotros y para ustedes, hermanos, queda así tratado el camino para volver a empezar. Aquí hay dos cosas para volver a empezar cuando estamos hundidos en esta tristeza. Uno, la certeza de que el Señor nos acompaña y se compadece. Dos, el compromiso que nos pide. Entonces, quien quiera salir de su tristeza y de su lamentación, esas dos cosas: recordar que Jesús nos acompaña y que hay que seguir el compromiso que nos pide, porque no nada más es decir, pues sí, estás conmigo, pero Él nos pedirá algo para salir, para realizar. Experimentamos la compañía del Señor, sobre todo en la relación con Él. ¿Dónde encontramos a Jesús? En la oración, en la escucha de su palabra, que hace arder nuestro corazón como el de los discípulos de Emaús. Y sobre todo encontramos a Jesús en la fracción del pan, en la Eucaristía. Es aquí donde nos encontramos con Dios. Por eso hay que estar siempre atentos a todas las formas de religiosidad tradicional, que sin duda pertenecen a nuestras propias raíces y a la cultura. Y dice, y al mismo tiempo hay que estar atentos de no confundir y mezclar elementos mágicos y supersticiosos que no ayudan al camino espiritual. Eso se los está diciendo a ellos por todas esas expresiones tan coloridas de fe en su liturgia, pero también para nosotros, porque cuántas cosas hay que hay gente que quiere mezclar, meter, combinar y que no son parte de nuestra relación con Dios ni de los signos sacramentales. Y una vez alguien me preguntó, no hace mucho, y hasta creo que por un mensaje, que dónde bendecían aceite. Y yo digo, ¿para qué quieres bendecir aceite? Yo pensando, ¿será que va a ungir a su enfermo por él mismo? Y luego no recuerdo qué me contó. Y el aceite lo querían para untar en no sé qué parte de su casa. Yo dije, ¿de dónde sacaron esto? ¿Quién se lo habrá dicho? Seguro alguna de esas comadres que todo sabe, que todo dice, que todo compone. ¿O vieron que lo hicieron en quién sabe dónde? Y ahora que vean las misas del Papa y todos ahí danzando y bailando y la presentación de ofrendas en la misa de hoy, impresionante, unos peces enormes de la pesca que saca, hay unas canastas con langostas que bueno, que lo vea le va a dar hambre, ¿verdad? Eso le presentaron en las ofrendas, peces, mariscos, comida, mientras danzaban, una cosa muy bonita, pero no hay que confundir, dice el Papa. Una cosa es lo que la cultura nos marca en nuestra propia religiosidad, porque si alguien viene de otro país a nuestra cultura y ve alguna de las cosas que tenemos, se sorprenderá porque a lo mejor ellos lo viven de otra forma. Pero hay que vivir apegados a lo que la Iglesia nos enseña, no hacer cosas por nuestra cuenta. Por eso sigue diciendo el Papa, permanezcan fieles a lo que la Iglesia enseña, confíen en sus pastores, mantengan la mirada fija en Jesús, que se revela especialmente en la palabra y en la Eucaristía. En ambas recibimos al Señor resucitado, que camina a nuestro lado y también que nos ayuda a vencer la muerte que nos asedia, para que vivamos como resucitados. A esta certeza de no estar solos en el camino se añade también un compromiso generoso capaz de aliviar las heridas y reavivar la esperanza. En efecto, si los dos discípulos de Emaús reconocen a Jesús cuando parte el pan para ellos, eso significa que también nosotros debemos reconocerlo así,
no solo en la Eucaristía y en el pan, sino en cualquier lugar donde hay una vida que se convierta en entrega, en pan partido, en cualquier lugar donde alguien se haga un don de compasión, de servicio, de caridad como Él. Entonces, no solamente en la Eucaristía, sino donde haya alguien que sirva a su prójimo y se entregue por Él y dé su vida, ahí también encontramos a Jesús, nos dice el Papa, y esa es una frase muy bonita. No solo en la Eucaristía, también en cualquier lugar donde hay una vida que se convierta en pan partido, donde alguien se haga un don de compasión como Él para los demás. ¿Somos capaces de reconocer a Jesús en esto? ¿Somos capaces incluso de entregarnos nosotros donde nos pida? Conclusión. Digo, la homilía es más extensa, pero quien quiera leer el mensaje completo lo puede ver en las redes sociales. Dice el Papa León: hermanos, hoy es necesario mirar hacia el futuro con esperanza y construir la esperanza del futuro. No tengan miedo de hacerlo. Jesús resucitado, que recorre el camino con ustedes y se entrega como pan partido, los anima a ser testigos de su resurrección. Los anima a ser protagonistas de una nueva humanidad, de una nueva sociedad, pero eso solamente animados lo podemos alcanzar. Que la intercesión de la Virgen María nos ayude siempre para que nos sostenga firmes en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hasta aquí lo que nos dice el Papa, y pues nosotros, hermanos, vivamos como los discípulos, alegres a pesar de la tristeza. ¿Por qué? Porque no solamente hemos encontrado a Jesús, sino que tenemos el compromiso de ir a anunciarlo. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Quiero vivir una vez más el momento glorioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrá. Dulce como el vino.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Gustavo y sus obispos auxiliares Pedro y Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría porque Jesús resucitado camina con nosotros y lo reconocemos al partir el pan, vamos a cantar juntos la oración al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Pues sigamos haciendo oración por el Santo Padre en este viaje apostólico, sigamos celebrando el tiempo de la resurrección de la Pascua y vayamos preparándonos en esta semana hacia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ya que el próximo domingo será el Domingo del Buen Pastor y el Día del Seminario. Y estar atentos a las actividades que el seminario nos convoca desde diferentes reflexiones, foros y sobre todo el Vocafest, que también está próximo y es este festival que hay en el seminario con motivo de esta fiesta, de esta jornada de oración y del día del seminario. Vamos a saludar a la Virgen pidiéndole su intercesión con la oración de Pascua a nuestra Madre del Cielo. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, Ha resucitado según su palabra, aleluya.
ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque verdaderamente resucitó el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida y vayamos con alegría a anunciar lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos